Ya pueden ver. Ok. Ah, pero casi no se ve. Que no se ve. Oh, más para abajo, profe. Let's see. ¿Dónde Oh hay? my There, gosh. that's better. Ok. So, Yesenia dijo que entre más frío. ¿Qué? Pues yo pensé que van a cantar. Van a cantar a temperaturas más bajas. ¿Dónde están en esta recta de abajo? ¿Dónde están las temperaturas más bajas? Al lado Es derecho. bajo cero, ¿no? Es para un lado. ¿Están aquí o aquí? Al lado derecho. Más bajas. Al lado izquierdo. El lado izquierdo, right? Más cerca de cero, right? Entonces, vamos a decir que en esta mitad de la gráfica van a estar cantando más, right? A temperaturas más bajas. Entonces, vamos a estar por aquí y aquí de este lado vamos a estar, right, por aquí o algo así, right? Ujú. So, nuestra gráfica podría verse más o menos así. So, entre más caliente, menos chirridos. Right? So, la X, la temperatura es la... ¿Cuál variable es? Independiente. Independiente, right. Y los chirridos son la variable dependiente, right? Ujú. El que se ve impactado o influido por la otra variable. Okay. So, un ejemplo más de variables to make it a little more clear. So, Yesenia, do you want to read this one para comprobar? Wait. There we go. Ahí. Dice, experimentos controlados. ¿Cuáles son los ingredientes principales de un experimento controlado? Para ilustrarlo, consideremos un ejemplo sencillo, incluso algo bobo. Supón que decido cultivar germen de soya en mi cocina, cerca de la ventana. Siembro unas semillas de soya en una maceta con tierra. Los pongo en el alféizar. ¿Qué es eso? Alféizar. Alféizar de la ventana y espero a que terminen. Sin embargo, después de varias semanas no hay germinado. ¿Por qué? Bueno, resulta que olvidé regar las semillas, así que mi hipótesis es que no germinaron por falta de agua. Pues sí. Right, okay. Yeah, obvio, pero como un ejemplo, ¿cómo podría averiguar con un experimento? ¿Qué haría? ¿Cómo? ¿Qué haría esta persona para averiguar si fue esa la causa? Porque no crecieron, no, Yeah. ¿Cómo no, podría esta persona, cómo podría diseñar un experimento para averiguar si el agua es lo que hace la diferencia? porque no le echo agua. Yo no sé, pero yo cuando no echo agua a una planta no va a florecer, no va a Ah, crecer, no nada. right. So, lo que puede hacer es hacer como usar otro grupo de plantas Ajá. y podría experimentar con esas plantas. ¿Cómo O sea, podría? a una echarle, es como la vacuna falsa y la vacuna verdadera. A una poner una planta y, o sea, echarle su agüita y a la otra no, para saber Right. realmente cuál fue el problema. Yep. Y así puede ver la diferencia, right? Que hace el agua, Sí. right? So, no sé si esto se trata de un error de dedo, a lo mejor. No han germinado, a lo mejor. Ay, No no han sé. germinado. ¿No hay germinado? ¿Se dice así? ¿O no No, han germinado? no han germinado, Right, pero right. no No sé. han germinado. No han aflorecido, whatever. No Sí. han brotado, por decirlo así. Crecido, pues. Mm. So, puede hacer un experimento, right? Con un grupo de plantas que no recibe agua y otro grupo que recibe el agua. Right? Ok. Sebastián, ¿quieres leer esta parte? Para comprobar mi hipótesis, vamos a correr un ¿Qué es toquecito. una hipótesis? ¿Qué es una palabra menos
como una palabra muy normal, que es lo Mi mismo que prueba hipótesis. o mi experimento, mi proyecto, Mm, no sé. no es el Proyecto. experimento exactamente. Es como antes de hacer el experimento tenemos que tener una hipótesis en la mente. ¿Qué es una hipótesis? Una conclusión o algo así. Eso es después del experimento. No, Después. es como cuando haces un dibujo, cuando haces una casa. Es Kind como of. eso, ¿no? Es una adivinanza de lo que va a pasar. Nomás es una adivinanza, right? Sí. Es una So, adivinanza, santo Dios. yeah, una hipótesis es una adivinanza, right? Bueno, Right? Aquí, ¿cuál es su hipótesis? Obvio, pero ¿cuál es su hipótesis, right? Se está diciendo que ¿qué pasa con el agua? Ujú. pues es lo mismo de las semillas, está hablando de las plantas. Right, ¿qué dice sobre el agua? ¿Qué piensa que va a pasar con el agua en este experimento? Esta persona. Pues déjame lo leo porque no lo alcanzo a leer. Ok. Pero piensa que el agua tiene un efecto, right? ¿Qué efecto tiene? Nutrir la planta. Right, que va a hacer crecer a las plantas, right? Esa es su hipótesis, right? Es que va a comprobar, right? Tratar de comprobar. So, para comprobar mi hipótesis, Sebastián, para comprobar, Este, regar una planta con agua y la otra no. oh, sorry, ¿puedes leer Le ese puede, párrafo? Sorry. Ujú. dice, realizo un experimento controlado. Para ello, coloco dos macetas idénticas. Ambas tienen 10 semillas de soya sembradas en el mismo tipo de tierra y están colocadas en la misma maceta. De Ventana, solo hay algo que las diferencia. Colocadas en la misma ventana. ventana. Eh, Ya, ma- ya. Perdón, ventana. De hecho, solo hay algo que las diferencia. Riego una de las macetas todas las tardes y la otra maceta no recibe nada de agua. Pues ¿qué va a crecer? Right. Ok. Right. Yesenia, después. Después de una semana germinaron 9 de 10 semillas de la maceta que recibe riego, mientras que en la maceta seca no germinó ninguna. Parece que la hipótesis las semillas necesitan agua es probablemente correcta. Right. Pues sí. ¿Por qué uso 10 semillas en cada maceta? Por si unas no crecen, de periodo van a crecer otras. O sea, no Right. todas van a Para él sí germinar. crece, ¿no? Right. Es para tener como una idea general, right? Como Ujú. algunas sí van a germinar y otras no, right? Pues dice Oh, 9 de 10, o sea que casi todas. right, right. Ujú. Y no germinó ninguna en la otra maceta, right? Pues Yeah. no. Ok, so, otra vez, ¿cuáles son las variables independientes? Y después podemos hablar de grupo de control y grupo de experimental a lo mejor. Pero ¿cuáles son las variables independientes y dependientes? Right? So, miremos blah, 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 blah. Estas dos aquí. ¿Cuál es dependiente y cuál es independiente? ¿Qué estamos Este, cambiando? el agua es independiente. Right. Independiente. Right. So, a la izquierda tenemos la variable independiente, lo que estamos Ajá. independiente. Okay. Y la dependiente, Está la semilla. right, es el resultado, right? Es la variable dependiente. Pueden pensarlo como el resultado del experimento, kind of, right? ¿Cómo afectó las semillas que crecieron o no crecieron, right? Sí, son 9. Okay. Yeah. Sebastian, does that make sense? ¿Tiene sentido? Sí. So, cambiamos la independiente para ver cómo afecta la otra, la dependiente. Okay.
Y hablamos de eso, right? ¿Por qué es tan importante usar no solamente una semilla, sino más, right? Okay. Para allá. Ok. Unas dos cositas más y después quiero practicar un poco. Cuando hablamos, estas son algunas cosas de las que van a hablar en los ejercicios que vamos a ver. Si se habla de una teoría científica, right? Si hacen muchos experimentos y formulan muchas hipótesis, se las ponen a prueba y muchos experimentos y todo y recopilan mucha evidencia y todo eso. Si la evidencia está muy fuerte, se puede hacer una teoría, right? Cuando hablamos como en el lenguaje común sobre una teoría, es como una adivinanza más o menos, pero en las ciencias una teoría es muy fuerte, tiene mucha evidencia, right? Como la teoría de los átomos o teoría de las células o algo. No todos los científicos concuerdan en eso, pero casi, right? So, una teoría en las ciencias es muy fuerte. ¿Tiene sentido eso? Does that make sense? Ujú. Right? Es como después de hacer muchos experimentos, esta es como nuestra idea de cómo funciona esto y casi todos estamos de acuerdo en esto. Right? Well, no todos, pero muchos. So, una teoría en las ciencias es muy fuerte. Okay. Hemos hablado de los promedios. Do you remember cómo se saca un promedio? Do you remember how to do it? No se, no se divide. Sure. Well, let's see. I'll have 33, 54, 48, 31. ¿Qué sería el promedio de esto? How do you do that? Ujú. ¿Cómo se hace? No, pues no. Media términos matemáticos. ¿Cómo se hace? Se suman los 4 y se dividen entre 4 Right. Se suman los cuatro números, y lo dividimos entre 4. right? Y tenemos cuatro números, tenemos que sumar los cuatro números y dividir entre 4. ¿Y qué sacan para estos números? 142.75%. 42. 142, 142 se pasa a .75. Oh, I think hay un problema. ¿No es que sí? El promedio debería estar como en medio de estos números. So, let's do 33 más. Puedo intentarlo una vez más. Siempre checo mis cálculos como 2 veces, porque a veces cometo un error. Okay. ¿Qué sacan cuando suman todos? 48 más 31, 166. right? Y O sea, que le hice mal. 41.5. 41, right. ¿Es lo que sacaste, Yesenia? ¿Lo hiciste? No, estoy No, bien. no. Right. ¿Tiene sentido cómo hacerlo? Sí, Creo que ya lo dijimos, right? Sí, tiene sentido, Yesenia. Sí, pero no me acordaba. Okay, well, yeah, más práctico. Es So, como en sus es apuntes. como la ficha que hicimos de las edades. Ajá, right, exactly. ¿Sí, verdad? Yep, las Se me 3 acordaba. edades. Ujú. Right? ¿Y cuál es el promedio de sus edades? Right? Se suman los 3 y se divide entre 3. So, en este caso, 4, right? Ujú. So, okay. So, ese es un promedio. Otra palabra para eso es media. La media. Es lo mismo, solo en las ciencias y en las matemáticas muchas veces se dice media en vez de promedio. Es un poco confuso. ¿Por qué tiene que haber 2 palabras? No sé, pero tienen 2 palabras. So, ¿cuándo tenemos que sacar un promedio? Well, cuando tenemos muchos datos
y tenemos que tener como una idea general, sacamos un promedio, right? Like, creo tener un ejemplo aquí, right? Cada dato es un poco diferente, right? Puede ser un poco diferente, entonces necesitamos muchos datos y tenemos que sacar un promedio, una media para tener como un solo número, una idea. Digamos, Yesenia, ¿quieres leer esto? Nuestra hipótesis. Nuestras hipótesis, los jugadores de básquetbol son más altos que los no jugadores de básquetbol. Right. ¿Cómo averiguaremos si tenemos razón o no? Achis. ¿Qué harían para poner a prueba esa hipótesis, esa idea, esa adivinanza, basically? Pues verlos. Verlos, right? Pues sí, Well, para hacerlo más científicamente, ¿qué tenemos que hacer? medirlos Medirlos. Ok. ¿A quiénes? a los A jugadores los jugadores. que no son, Well, los que no, right. ¿cómo dice? Los que no jugadores de, ¿cómo es lo que no entiendo? Los que no son más altos que los no jugadores. Con los Right. Que indicadores. los que juegan básquetbol y los que no juegan al básquetbol, right? Lo que están viendo, sí. I don't know. Se escucha un poco raro, ¿verdad? Los no jugadores de básquetbol. Pues ¿para Right. qué vas a medirlos si no son jugadores? Well, tenemos Pero que bueno. comparar, right? Tenemos que Está media comparar. rara esa pregunta. Okay. Maybe it's from my Spanish. Maybe it's mi español está confuso. But tenemos que ver si hay una diferencia, right? Entre las personas que no juegan y los jugadores, right? Entonces, Sí. tenemos que medir los dos grupos para saber si los jugadores son más altos, right? ¿O no? Sí. Yeah. So, no solamente los jugadores, tenemos que comparar con las personas que no juegan básquetbol para ver si son más altos que ellos, right? So, entonces va a haber, personas muy altas, personas más bajas en cada grupo. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas alturas? Pues medirlas, apuntarlas. Apuntarlas y al final probablemente vamos a sacar Promedio. el promedio, right? ¿Quiénes son más altos? ¿Quiénes son más bajos? Right. Como el jugador medio tiene una altura de X y el jugador o la persona media del otro grupo tiene esta altura or something like that. So, sacar la media de cada grupo, para cada grupo. O el promedio, right? Sacar un promedio. ¡Córrele! ¡Córrele! So basically, si queremos comprar esos dos grupos, necesitamos el promedio de cada grupo, right? Okay. How much time? ¿Cuánto tiempo tenemos? Les envié no, not yet. Les envié las páginas en el grupo. Oh, no. Quiero hablar de esto primero. Y es una lástima que los demás no estén acá, porque sería mucho más divertido con ellos. Pero tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Vamos a hacer este experimento. Ojalá, espero que el lunes, si tenemos tiempo, si estamos listos para hacerlo. Yo lo hice anoche y tardé un rato haciendo esto. Entonces va a requerir probablemente toda la clase o algo así. But, ¿saben qué es? ¿Han escuchado la palabra péndulo? Sí. Antes. Yo no. Péndulo. Cualquier cosa que está colgada, básicamente, y hay alguna cosa al final de la cuerda, right? So, cualquier tipo de, como los relojes, a veces tienen péndulos, right? Que columpian. So, algo que está columpiando básicamente en una cuerda o en una cadena, right? Es un péndulo.
Yesenia, te vas a dormir. Creo que sí. Sí, pues sí traigo sueño. Oh, ok. ¿Y por qué no Usted están, échele, y por profe. qué no están los demás? Porque agregan energía a la clase. Es difícil sin Sí. ellos. Es muy difícil sin ellos, la verdad. Sí. Um, Me los voy and a regañar. lo estoy haciendo indirectamente. Hoy. Um, Yo ando en el doctor todavía. ¿Quién es? Karina anda en el doctor. Karina. Ok. Yo, well, you know, anyway. Um, I don't know. Yo Hay tengo una doctor, manera, pero a las 3:30. creo que somos muy flexibles con ese tipo de cosas, con los horarios de las citas, I think. Sí, no, yo Nomás a las tenemos a clase 2 tres y veces a la media semana. tengo mi cita. Yeah. Hoy. So, all right. Well, so vamos a hacer ese experimento y vamos a medir cuánto tiempo tarda en columpiar 20 veces. Right? Pero usted So, tiene el reloj. puede ser un Voy a reloj poner o un video. puede ser otra cosa, puede ser cualquier cosa. Yo utilicé unas llaves pues no, O puede ser una medalla, ¿no? sí, podría ser cualquier cosa, algún peso, alguna pesa al final de la cuerda que vamos a columpiar. Okay. And vamos a ver cuánto tarda en columpiar 20 veces. So, si cambiamos algunas cosas del péndulo o la manera de columpiarlo, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿qué cosas cambiarían que tan rápido columpia? What do you think? ¿Qué cosas afectarían la rapidez de su movimiento or whatever? El, donde está amarrado el péndulo del mecate. Ok, Pienso que si es más largo es más lento en el movimiento y si es más corto es ok. más rápido. Más larga la cuerda, más lento, más corta, más rápida. Ok. Ujú. Yeah, esa es una idea. ¿Qué También son entre más otras? pesado, más lento, ¿no? Ok, right. A lo mejor más pesado, más lento. Ujú. Sebastián, ¿dirías más lento o más rápido? Más pesado. Más lento, pienso. Más pesado, más lento. Pues que no lo hemos hecho, tenemos que hacer para investigar. Right. Well, Es queremos una formular una hipótesis. hipótesis, right? Una idea, una adivinación. No Una sabemos. hipótesis. And that's okay. Yo no sabía. Yo también pensaba en la masa, en como el peso, y no sabía si iba a ser más rápido o más lento o qué. Ujú. So, yeah. Ok. Otras cosas que podrían afectar la longitud, el peso de la punta o la medalla o reloj, lo que sea. Entre más tiempo esté dando el tic-tac, más se para. Ok, right. Más lento, ¿no? A lo largo del tiempo. Right. Ok. So, ¿cuál cosa, si queremos saber cómo afecta el movimiento, cuál cosa sería la más fácil que controlar? ¿Cuál variable independiente será la más fácil que controlar? Probablemente. ¿Qué cambio podríamos hacer al péndulo que sería más fácil? Sebastián, supongo que esta pregunta es para ti. Eh, Hablamos de cómo está colgado o la longitud de la cuerda, el peso de la punta. sí, más fácil la longitud de la cuerda, pienso yo. Creo que sería lo más fácil que controlar, right? Ujú. Necesitaríamos como una báscula para medir el peso de cada cosa y eso, pues, no todos contamos con. Yo no tengo algo así. Para el peso Ujú. de mi peso, sí, pero para cosas pequeñas así no tengo ese tipo de báscula. Pero la longitud podemos medirla, right? Sí. Podemos cambiar la longitud de la cuerda y ver cómo afecta el movimiento del péndulo, right? Okay. So,
eso probablemente sería lo más fácil que controlar la longitud de la cuerda, right? Y cómo afecta el movimiento del péndulo. So, a Sorry, me menos entró la que, llamada. that's okay. A menos que haya otra cosa que quieren investigar, alguna otra hipótesis que, De que me algo voy que- a dormir. Esa es otra pues, hipótesis. vamos a ver, vamos a hacer ese experimento. Voy a Yeah. estar así. Tuc, tuc, tuc. All right. So, otra cosa que podría afectar el movimiento, o podemos estudiar la longitud de la cuerda. La longitud y el tiempo que esté, entre más largo el tiempo es más despacio, va a ir más despacio, yo pienso. ¿Cómo vas a medir la velocidad del péndulo? Contando los momentos, como un minuto, contando los cuántas veces regresa y vuelve. Y al otro minuto va a ir, yo pienso que va a ir un poco más. Si da 20, va a Okay. dar como unos Okay. 17. No, okay. Next minute. Sure. That makes sense. So, contar cuántas veces columpia desde el momento en que lo soltamos, cuántas veces columpia en el primer minuto, en el segundo, o los Sí. primeros 30 segundos y ya desde 30 a 60 segundos, algo así. Sure. Podríamos hablar de eso también y ver, right? Sí. So, eso sería más complicado que grabar, a lo mejor, pero a lo mejor podríamos hacerlo. Okay. Maybe el jueves podríamos hacer ese experimento. Right? Yo pienso que sí, porque estemos todos. Right. So, lo de la longitud nos va a tomar tiempo. Lo sé porque ya lo hice anoche. So vamos a necesitar mucho tiempo para eso. Y también a lo mejor el jueves podríamos investigar el tiempo y cómo afecta la velocidad y todo. So, yeah. Anyway, también vi este video, lo he visto antes, pero it's kind of interesting. So let me apuntar. Of the ¿Qué conservation es ese pollo? of mechanical energy that I am willing to put my life on the line. If I release that bob from a certain height, ¿Sí lo escuchan? Sí. then that bob can never come back to a point where the height is any larger. If I release it from this height and it swings, then when it reaches here, it could not be higher. There is a conversion from gravitational potential energy to kinetic energy back to gravitational potential energy, and it will come to a stop here. And when it swings back, it should not be able to reach any higher, provided that I do not give this object an initial speed when I stand here. I trust the conservation of mechanical energy for 100%. I may not trust myself. I'm going to release this object, and I hope I will be able to do it at 0 speed, so that when it comes back, it may touch my chin, but it may not crush my chin. I want you to be extremely quiet, because this is no joke. If I don't succeed in giving it 0 speed, then this will be my last lecture. I will close my eyes. I don't want to see this. So please be very quiet. I almost didn't sleep all night. 3, 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive. See you Wednesday. Okay, so that was basically un péndulo, right? ¿Y qué pasó? Pues que no llegó hasta donde él tenía su boca, su barba. Right. Why? Pues es como le dije, y lo que yo pienso que entre más tiempo esté
o no llevaba mucho peso, o no sé. No. Sigue con lo que yo decía. Entre más tiempo, ya. Entre más tiempo se alarga, más despacio vaya, Pues no va a ir tan rápido, más no se va a bajando, adelantar tan rápido. Right. bajando la velocidad. Yep. Right. Desacelera, ¿puedo decir? Sí, Anyway, sí. right. Sí. O sea, más Desacelera. rápido. Ujú. Okay. Yep. So, conforme pasa más y más tiempo, más lento, right? So, ¿cuánto? 9 minutos. A little more time. So, esto es probablemente el experimento que vamos a hacer el lunes en la clase para tener Sí. como una manera de medirlo muy claramente, right? ¿Cuánto tiempo tarda en columpiar 20 veces, right? Y el jueves podemos hacer el otro experimento también. So, we talked about cuáles son los factores. Hablemos de esto. ¿Cuál es su hipótesis? Si hablamos de la longitud de la cuerda, ¿qué piensan? ¿Más larga? Si es más larga, ¿cómo va a afectar la velocidad? Creo que Sebastián. Baja la Disminuye. aceleración. Ok. Right. Y entre más corta, más. Dura más tiempo en balancearse. Right. En columpiar. Voy a decir en columpiar 20 veces, porque si esperamos a que se pare completamente, va a ser mucho tiempo. Right. So, y vamos a querer repetirlo varias veces. So, ¿cuál es la variable dependiente e independiente? Independiente, Ujú. ¿no? So, tenemos la longitud de la cuerda y Porque la está. velocidad. Oh, ¿Cuál oh, es dependiente y cuál es independiente? la velocidad. ¿Qué es lo que tiene la velocidad y qué? So, la velocidad cuando está columpiando, right, la velocidad del péndulo, y la otra es la longitud de la cuerda. ¿Cuál es como lo que estamos cambiando y cuál es el efecto que estamos La cuerda es independiente. Right. Yeah. So vamos a cambiar la longitud y ver su efecto en como columpia, right? La variable dependiente. Okay. So esas son nuestras dos variables y queremos ver cómo afecta a la variable dependiente. Okay. Tenemos 6 minutos. Quiero que ustedes dos hablen de estas cosas porque parece sencillo, pero una vez que hablen de los detalles de cómo lo van a hacer, cómo lo van a realizar, se puede hacer un poquito más complicado, right? So traten de contestar estas preguntas. Tenemos 6 minutos, podemos seguir después si necesitamos más tiempo, but try to answer this question. Diseñar el experimento. ¿Cómo lo van a hacer exactamente? ¿Cómo que será bueno? ¿Cómo medirán el tiempo? ¿Cómo harán con los Jerry? ¿Cómo eliminarán? Sebastián. Ya se fue Sebastián. No, ya. Ya me quedé solita. Hello. Sebastián, ¿estás ahí? Sí. Oh, ¿Y ok. luego por qué no me contestas? Estaba leyendo la vara esa. Bueno, léele, ándale. Híjole. ¿Cómo medirán el tiempo? Pues con un reloj. ¿Cómo harán columpiar el pelo? Controlado.
Haz un ejemplo de la tabla de que usarás. Ya se me fue Sebastián. Profe, bye, hasta el lunes. What? Sebastián, ¿estás ahí? Sí. What? ¿Puedes escuchar a Yesenia? Sí. Ok. Ay, ay, ay. Pues traten de contestar estas preguntas. Tienen 3, 4 minutos. Try Uy, to porque figure it out. tanto. Es mejor que escuchar a mí, ¿verdad? Ya he hablado demasiado. Ustedes tienen que hablar. No, pues Sebastián no quiere hablar conmigo. No sé, eso con O sea, ¿qué materiales o qué es lo que vas a utilizar para hacer eso, ese proyecto, esa hipótesis? de como no tengo reloj, sería que con Yo una pensé que botella, con una medalla y algo colgado, como, que con una botella con agua Oilo. amarrada. No, eso está muy pesado. Ya, podemos hacerlo pesado y liviano. No, algo más pequeño. O agarrar un hilo, un cordón y poner Con un algo más. anillo, con el anillo de matrimonio. Pues sí, pero tiene que ser un cordón delgadito, como un Sí, con hilo ese para un coser. hilo. Ajá, hilo, para Ujú. que se. Ujú. ¿Y cómo medir el tiempo? ¿Cómo medirán el tiempo? Con el reloj del teléfono, con el Pero, cronómetro. ajá, con segundos. Ujú. ¿Y cómo harán cómo harán columpiarlo? ¿Uno lo tiene que agarrar o lo tiene que colgar? Es lo que no sé. Y ¿Cómo eliminarán lo pienso posible que es mejor colgarlo, digamos, así en algo, pues. que puede afectar los resultados? Porque ¿Cómo lo- si te mueve, si usted lo tiene en la mano y lo mueve para abajo o para arriba, va a afectar algo en el movimiento Sí, ya tienen que estar en un sujeto en algo un fijo, solo que no se lugar. mueva. Ahí así no Sí. afectan. ¿Cómo va a apuntar los resultados? ¿En una tabla o en una gráfica? Pienso que una gráfica, ¿no? Sí, una gráfica O, contando haz un ejemplo. cómo bajando a qué hora termina la velocidad. Sí, como el que hicimos hace ratito, de los qué dificultades participan en el examen. Pues de que no tenemos eso. No sé, pero yo tengo sueño. Tani me ven Tani el reloj, lo estoy viendo, ya mis ojos están volteándose. Ahorita vamos a agarrar break, ¿no? O hasta el otro. Tenemos un minuto y podemos regresar a la 1:40. Ok, ¿Ya? yes, profe. Pero siguen. Keep Ve, going. Sebastián habla. Tú Sigan estás Ya, con las preguntas. Tenemos más preguntas. ¿qué nos falta? pues todo. ¿Cómo todo? Hay preguntas. ¿Cómo eliminar posible ¿Cómo es eso? Que puede afectar ¿Cómo los eliminar resultados. posible variación? Variación que afecta. O sea, como dices tú, si ponemos el cordón ese, si lo agarramos con la mano, nosotros mismos lo estamos Sí, ese es. balanceando. O sea, Porque hay lo que más... ponerlo en un lugar sujeto, que no, así como el experimento que hicieron con la bola, estaba Ajá. sujeto a algo y no, No. ¿cómo apuntarlo después ya? Sí, porque si hasta usted puede hacer el experimento, si lo amarra en un lado y hace otro con el mismo tiempo en la mano, no va a tener No hemos resultado.